Muy buen día tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Sofía Paulina Pérez Mena. Soy estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO y el día de hoy, como parte de la materia del Seminario de Filosofía de la Investigación, les presento el tema Metodología de la Investigación, características de la investigación cuantitativa y cualitativa. Para comenzar a hablar un poquito acerca de este tema, es importante identificar en un primer momento algunos de los conceptos propios de la investigación cuantitativa. Estos son los constructos, las variables, los indicadores y los índices. Se entienden como constructos a todas aquellas herramientas creadas y utilizadas para poder comprender y explicar la manera en que se conduce las personas o el ser humano en determinadas situaciones. Esto es, por ejemplo, el nivel de motivación, la creatividad, el nivel de inteligencia. Al ser algo tan intangible que no se puede medir de manera directa, es necesario utilizar algo que conocemos como indicadores que más adelante voy a definir. También tenemos las variables. Las variables se clasifican de diferentes maneras, pero principalmente en variable independiente y variable dependiente. Por ejemplo, en una investigación en donde la variable independiente son las estrategias didácticas utilizadas por un profesor en la materia de matemáticas y la variable dependiente sería el nivel de aprovechamiento del alumno en esa materia. Esta variable independiente va a generar un cambio o va a generar un efecto sobre la variable dependiente. Aquí hay una tercera variable que puede entrar en juego, que es la variable interviniente. La variable interviniente es aquella que no se considera dentro de la investigación, pero que puede afectar o puede influir en los resultados que se obtengan. Por ejemplo, la variable interviniente en este caso podría ser la motivación ejercida por el profesor al momento de impartir la materia de matemáticas. Otras variables que podemos encontrar son las variables individuales y las variables grupales. En el caso de las individuales, aportan características a la investigación partiendo de un individuo en particular, y las variables grupales son aquellas que aportan características o efectos a la investigación por parte de un conjunto. También tenemos las variables nominales y las variables ordinales. En el caso de las variables nominales, son aquellas en las que se les asignan un número a los sujetos, pero que este número no afecta de ninguna manera y significa ningún orden, contrario a las variables ordinales, en las que el número que se les asigna a las variables tienen un efecto en la manera en que se presenta la información. Tenemos también los indicadores. Son instrumentos que dan información acerca de un fenómeno, situación, actividad o resultado y que no puede ser medido de manera directa. Finalmente tenemos el concepto de índices. Son la combinación de dos o más variables o de sus indicadores elegidos por el investigador que proponen como procedimiento para medir una cierta variable de la naturaleza. Por ejemplo, podríamos tomar como referencia el índice de personas que con base a su educación logran obtener un empleo. Es importante también resaltar el concepto de problema de investigación. El problema de investigación es aquella pregunta que se plantea el investigador con el propósito de darle una respuesta correcta, misma que se someterá a la verificación empírica de los datos que recoja, ya sea de manera directa o indirecta. Vamos con el siguiente punto, que es la hipótesis. Esta es una afirmación o suposición lógica probable sobre características con las cuales se da en la realidad el fenómeno social en estudio. Estas hipótesis pueden tener diferentes tipos de presentación para su estudio. Dentro de las hipótesis que podemos mencionar, encontramos la descriptiva, que refieren a las características que se darían en el objeto estudiado. Las hipótesis de tipo explicativas suponen causas o factores determinantes de un cierto fenómeno. Por otra parte, tenemos las hipótesis relacionales. Estas suponen relaciones entre dos o más propiedades o variables que se dan en las personas del objeto estudiado. Tenemos a las hipótesis de tipo tipológicas. Estas proponen clasificaciones entre las personas u objetos estudiados. Y por último, las hipótesis de tipo estadísticas son supuestos hechos por el investigador acerca del valor que puede tener una cierta medida estadística en una muestra probabilística tomada de una determinada población. Encontramos tres tipos de investigación cuantitativa que podemos mencionar: es la experimental, en segundo lugar está la cuasi experimental y por último la no experimental. La investigación de tipo experimental
experimental es aquella que tiene un control de la variable independiente total, puede manipularla de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo. Usualmente tienen una medición del efecto sobre la variable dependiente y se identifican los efectos diferenciales en dos o más modalidades. Después tenemos las investigaciones de tipo cuasi experimental. En estas, el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, se establece previamente, permite medir variables sociales y utiliza grupos de control no elegidos, contrario a la investigación experimental. Estos son al azar, con características semejantes a los sujetos del grupo experimental. Y por último, tenemos la investigación de tipo no experimental. En estos casos, no hay control sobre las variables, no conforman grupos de estudios. De hecho, la variable independiente ya ha ocurrido cuando el investigador hace este tipo de estudios. Hace uso de encuestas sociales, de estudios de caso, de observación estructurada, de investigación participativa e investigación evaluativa. Ahora bien, vamos con las modalidades de la investigación cualitativa. Este tipo de investigación social de tipo cualitativa es muy amplio y se pueden distinguir dos fundamentos teóricos en particular y 5 aproximaciones que nos ayudan a utilizar este tipo de investigación como herramienta. En primera, como fundamentos tenemos el interaccionismo simbólico y la fenomenología. Dentro de las 5 aproximaciones tenemos dos perspectivas. La perspectiva interpretativa, conformada por la etnografía, la etnometodología y la hermenéutica, y la perspectiva explicativa, conformada por la investigación-acción y la teoría fundada. Vamos a comenzar hablando por los fundamentos teóricos. En primer lugar, tenemos el interaccionismo simbólico. Este resalta el significado que las personas le asignan al mundo, personas u objetos que le rodean. Los seres humanos actuamos con base a los significados que tienen dichos objetos o personas en nuestras vidas. Este significado surge de la interacción social y pueden modificarse a través de constantes procesos de interpretación. Además, identifica dos tendencias. Por una parte, el conductismo social, que busca construir un vocabulario científico propio, y el fenomenológico, que es el que más nos es de utilidad, que está orientado a la descripción y al análisis de los conceptos y razonamientos empleados por los actores involucrados. Los símbolos que vemos al fondo forman parte de este interaccionismo simbólico, que no nada más tiene que ser gráfico, puede ser la ropa, los colores, estamos rodeados de ello. También tenemos el fundamento teórico de la fenomenología. La fenomenología estudia los fenómenos tal y como los experimenta el individuo de manera observable. Su método se basa principalmente en la descripción del ser para explicar un hecho. Se concentra en 4 elementos existenciales para su estudio. En primer lugar, el espacio, la corporeidad, el tiempo y las relaciones humanas. Y por último, su metodología incluye la observación, la reflexión, la descripción y la interpretación. Hablando sobre las perspectivas, podemos mencionar la etnografía como esta que describe e interpreta sistemáticamente la cultura de una comunidad, estudia los comportamientos, sistemas de valores, creencias y capta la mirada desde los propios sujetos sociales. También tenemos la etnometodología, que es aquella perspectiva sociológica que toma en cuenta todos los métodos prácticos que el individuo utiliza en su vida diaria para interactuar con otras personas. Y por último tenemos la hermenéutica como perspectiva. Consiste en la interpretación y explicación de información tanto escrita como oral y no verbal. Ahora bien, dentro de la perspectiva explicativa, encontramos la investigación-acción. Esta investigación es introspectiva y colectiva y ayuda a mejorar la racionalidad y la justicia en sus prácticas sociales o educativas. También encontramos la teoría fundada. Esta es una metodología general para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados. Es una forma de pensar acerca de los datos y de poderlos conceptualizar. Ya para terminar, quiero señalar algunas de las diferencias que existen entre la investigación cualitativa y cuantitativa en su metodología.
Finalmente, me gustaría concluir y cerrar mi aportación del día de hoy con la siguiente conclusión. Las aportaciones que la metodología cualitativa y cuantitativa ofrecen al estudio de las ciencias sociales son igualmente valiosas y deben ser orientadas y aplicadas de manera puntual para obtener resultados certeros y fiables. Con esto cierro mi participación. Estas son mis referencias y nos vemos hasta la próxima.